Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre si Evo Morales le está ganando terreno a Luis Arce Catacora en la candidatura política, por supuesto, que es lo que a Evo Morales le interesa. Volver a ser presidente. Volver a tener el título de mandamás, presidente de Bolivia, presidente masista. Luis Arce Catacora, de momento, se ha estado mostrando bastante reservado en este pequeño conflicto. De hecho, la única manera en la cual interactúa Luis Arce Catacora con Evo Morales es por medio de sus ayudantes, entre comillas, de la ala renovadora. Y Evo Morales es bastante más directo, bastante más agresivo. Y también con sus ayudantes. El propio Evo Morales tiene a sus mandaderos que salen a defenderlo cada que él mete la pata y cada que se presenta un acto bochornoso en la cual Evo Morales tiene que ver. Como cuando le apartaron la silla. Como cuando mandaron a golpear a ese dirigente masista de Uncías, ¿no? El dirigente de Uncías. El que le apartó la silla. Lo mandaron a golpear. Y también al diputado que también fue agredido por las Bartolinas y un grupo de personas, ¿no? Entre hombres y mujeres con guaguas en brazos, ¿no? De esa manera cobarde. Pero la división y el conflicto ya es palpable. Han llegado al punto de agredirse. Ya no tienen miedo de acusarse de ser narcos. Pero Luis Arce Catacora de momento no ha dado un ataque directo como lo ha hecho Evo Morales, que empezó con indirectas y luego empezó a hablar de que este gobierno parece no querer pelear contra la corrupción ni contra los narcos. Todo es un quilombo enorme. Se viene una reunión del partido del MAS y PSP en la que probablemente Luis Arce Catacora no asista porque si va a estar Evo, probablemente Luis Arce Catacora se reserve el derecho de ir o la obligación de ir. Pero esto se traduce a que Luis Arce Catacora, al no asistir a un hecho importante del partido del MAS, pueda ser expuesto como alguien que ya quiere apartarse del partido, y no es sorpresa para nadie. De hecho, hay un color nuevo en el socialismo boliviano, que es el rojo. El partido del actual presidente de Bolivia podría ser el color rojo, y de Evo Morales el azul, si es que no existiera una unidad a futuro. Uniones del Pacto de Unidad, en algún momento escuché decir que son y tienen carácter vinculante, es decir, son de cumplimiento obligatorio. Y la destitución o cambio de ministros, que todos los bolivianos sepamos, es una atribución única y exclusiva del presidente por mandato constitucional. En consecuencia, después de todo este tiempo, y con esto cierro la idea, el señor Evo Morales ha perdido mucho terreno en la perspectiva de ir en una candidatura que ya es abiertamente explícita, y el señor Arce Catacora, que nunca le ha contestado, no ha hecho concesiones, no ha cedido a sus exigencias, ni mucho menos, en muchos casos, a las bravuconadas del ala dura, entonces los tiene muy enervados, los tiene muy molestos, y la lucha interna ha pasado a las calles. Ahora estamos viendo agresiones del ala dura, como le llaman, contra el ala renovador. Pero una cosita más, Luciana, si me permites. Yo creo que no hay ningún ala renovador en el MAS. ¿Qué de renovador puede tener el señor Luis Arce Catacora y el señor David Choquehuanca? Esos son los ministros más longevos que tuvo el señor Evo Morales. Entonces, de renovación hay poco, y lo que hay es una lucha por el poder y por grandes intereses que ellos mismos se están encargando de dar a conocer. Esa parte del ala renovadora es totalmente cierto. El señor Franklin lo ejemplifica muy bien. Luis Arce Catacora, David Choquehuanca son, a la par de Evo Morales, políticos dinosaurios. Son casi fósiles de la política. No son renovadores realmente. Lo que hay aquí es un conflicto por quién va a ser el que partirá la torta. Antes lo era Evo Morales, el que se quedaba con el pedazo más grande, y el resto pues lo mandaba a repartir en pequeñas porciones a sus ayudantes, ¿no? A sus lacayos, a su servidumbre, a sus minions.
Y ahora que Luis Arce Catacora y David Choquehuanca les ha tocado ser el que reparte la torta, bueno, esta gente socialista se emborracha fácilmente de poder y no lo quieren soltar. Quieren que su borrachera dure 60 años como en Cuba. Y ahí el problema. Y necesitan utilizar nombres agradables para el público crédulo que tienen, como el ala renovadora, que en realidad son los mismos pero con otro nombre. El aniversario es este próximo 26 de marzo, será en Ibirgarzama, Cochabamba. Te propongo lo siguiente, Franklin. Pongamos o analicemos los escenarios. ¿Qué podría pasar o qué podría significar si el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca van, asisten y son parte de los actos, por un lado? ¿Y qué podría pasar o qué podría significar si por lo contrario no van? Mira, yo creo que si el presidente Luis Arce y el vicepresidente no asisten a un acto político de su partido convocado por su jefe político, porque aquí hay que disociar, estos son actos del partido. Aquí el presidente no se puede excusar porque no se está haciendo interferencia con la gestión del gobierno. Entonces, por una cuestión de organicidad y disciplina partidaria, porque el señor presidente, aunque sea presidente, sigue siendo parte del MAS. Y se supone que en todo partido aquí o en la China hay pues internamente lo que se llama organicidad y disciplina partidaria. Si no hace eso, obviamente va a levantar mucho polvo y sería prácticamente una declaración de un desmarque ya no del señor Evo Morales, sino un desmarque de su fuente matriz, que es su propio partido. Y esto, claro, sería prácticamente una ruptura ya definitiva. Bueno, no hay nada definitivo en política, pero que enervaría mucho más al interior del MAS. No nos olvidemos que hoy por hoy el señor Arce Catacora probablemente esté depurando la administración pública de evistas, al menos eso dicen los evistas. Y el señor Evo Morales está depurando el partido de arcistas. Entonces, ¿qué unidad puede haber en una depuración de ida y vuelta? Y este punto neurálgico que son las fiestas del partido, el señor Arce Catacora y el señor David Choquehuanca, en mi criterio, por una cuestión de sentido común, de disciplina partidaria, deberían estar en esas fiestas. Aunque no le guste el señor Morales, aunque no le gusta el señor David Choquehuanca, ellos tienen que estar en un acto que es de su partido y vamos a ver si anteponen la lealtad partidaria, la organicidad que tiene que existir y la disciplina. Y si no, pues claro, sería francamente una declaración abierta de un desmarque de la disciplina partidaria y de la conducción partidaria. Creo que tienen que pensarlo bien. No creo que sea el señor Morales el mejor enemigo que uno pueda escoger, porque si lo tienes al señor Morales de enemigo, todavía falta un buen tiempo para la gestión y además no nos olvidemos que estamos en un momento francamente muy delicado en términos de la gestión económica. Franklin, y ya que lo mencionas, aprovechando esta tu intervención, ¿cuánto crees que pueda afectarle a la militancia esta división del movimiento al socialismo? Hablando de las próximas elecciones, hablando en porcentajes, ¿crees que haya una afectación que pueda sentir realmente el movimiento al socialismo y que pueda poner en duda una militancia fuerte que ha demostrado en estos últimos años? Mira, a veces de forma muy mecánica se razona en el entendido de que o es Lucho o es Evo. Y si van los dos, el partido se va a fracturar. No pueden ir los dos por el MAS, o va Lucho o va Evo. Por eso es la disputa, porque si va Lucho, no va Evo. Y si va Evo, no va Lucho. Si van por el MAS. Ahora, si se fractura, quien más probabilidades tiene de ir por el MAS es el señor Morales, no el señor Arce Catacora. Y si el señor Arce Catacora quiere ir como candidato del MAS, primero se tiene que poner de acuerdo internamente con su partido y ver si es viable. Pero para que sea viable el señor Arce Catacora necesita hacer una gestión económica de estabilidad, porque ese es su mayor y mejor credencial. Y Evo Morales está agazapado, seguramente no deseándole que le vaya muy bien, porque en la medida en que el señor Arce Catacora gestiona bien, pues se van extinguiendo sus posibilidades de ser candidato. Pero
Ese es lo mecánico. Lo otro es que puede que no sea ni Lucho ni Evo, porque ambos están deflacionando, ambos están erosionando y fracturando el partido por cuestiones que no tienen nada que ver con la revolución democrática cultural, por el proceso de cambio, por los fundamentos ideológicos y filosóficos primigenios. Es una lucha por espacios, es una lucha por enclaves territoriales, como lo dice un exministro muy importante, es una lucha de intereses corporativos, es una lucha de intereses regionales, generacionales, personales, pero de lucha por el proceso de cambio, por los indígenas, por los pobres, hace muchos años eso dejó de ser así. Entonces el MAS ahora está develando su verdadera esencia, que es un partido angurriento de poder. Franklin, ¿y si van los dos, pero no juntos, Evo por un lado y Luis por otro lado, a quién le puede ir mejor? Mira, el señor Arce Catacora, lo que tiene hoy por hoy en su favor son los inservibles públicos, ¿no? Porque los servidores públicos deben ser muy pocos, pero obviamente los funcionarios públicos, porque de servidores tienen poco, son muchos, son casi 500,000. Y de ese 500,000, probablemente unos 300,000 puedan estar en la línea, y solo multiplicas por 3, porque son familias, ahí tienes un capital electoral probablemente de cerca de 1,000,000 de votos como base. Por eso no deflacionan la administración pública, que está sobredimensionada. El señor Evo Morales lo que tiene son las organizaciones sociales. Ahora, ¿quién tiene más poder? El señor Arce Catacora tiene el poder y la posibilidad de penetrar las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque tiene el poder de la maquinaria del Estado. En cambio, el señor Evo Morales no tiene el poder de penetrar la administración pública. Entonces, hoy por hoy, esta disputa es muy dura, y que tiene realmente el poder real es el señor Arce Catacora, pero quien tiene el poder simbólico es el señor Evo Morales. Y esta fractura definitivamente pues afectaría a ambos. Y claro, por eso ha salido un ex vicepresidente a decir algo así como que o es Evo o no es nadie. Usted dedíquese a ser presidente y deje que el jefe del partido es el porvenir, es el futuro, y es el único que tiene el derecho natural de ser candidato, porque en el MAS algo que ha sucedido es que nadie tiene derecho a aspirar a ser candidato excepto el señor Evo Morales. Y como eso ya no ha sucedido, como el señor presidente actualmente ha ganado de forma absolutamente legítima, ese dios con pies de barro se ha empezado a erosionar, y cada día que pasa pues se pone más nervioso, y han trasladado la disputa no solamente en los espacios formalmente instituidos de su partido, sino que han trasladado a las calles con agresiones y con violencia, que lejos de cohesionarlo, pues lo debilita más. Franklin, como siempre, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Señores, les voy a comentar cómo es mi visión de todo esto. Esto me recuerda mucho, obviamente no está al nivel, pero tampoco estamos tan alejados de esa situación, como un pleito de cárteles. Por un lado los Zetas, por un lado los Maras Salvatrucha. Un pleito de gente terriblemente territorial. Cuando alguien se adentra en los dominios del otro, del enemigo, casi sale tu cabeza desprendida del cuerpo. Aquí tenemos una situación, pero increíblemente más reducida en el tema de la agresividad y la brutalidad. Pero todo podría ir escalando a una situación no tan alejada de eso. Vemos por un lado cómo Evo Morales lo agreden o lo insultan, ya no lo ven como ese ser intocable, el dios boliviano obviamente de la gente que tiene que sentirse parte de algo más para darse importancia a sí mismos. Y por otro lado tenemos a Luis Arce Catacora, que aunque tiene las cartas a su favor de poder utilizar a los servidores públicos, como lo acaba de mencionar el señor Franklin, no hace uso de la carta favorita del socialista.
del líder socialista, que es encerrar a cuanto opositor político fuerte aparezca. En este momento Evo Morales es el opositor más fuerte que tiene Luis Arce Catacora. Y me parece que es por cobarde. Me parece que es porque no le nace o no se da la valentía suficiente como para poder actuar como actuó contra Pumari, contra Camacho, contra Áñez, encerrándolos de manera ilegal, abusiva. De hecho, hace una semana le acaban de ampliar por 7ª vez, hazme tú el jodido favor, por 7ª vez, la detención preventiva a Áñez. Ya va ahí 3 años. Pero no actúa de la misma forma para con su amigote o ex amigote Evo Morales. Luis Arce Catacora, si le quiere ganar a Evo Morales, lo primero tendría que olvidarse del color rojo. Tendría que ir con su propio partido, el MAS. En las elecciones primarias sería un buen momento para desmarcarse de Evo Morales y demostrar que él tiene más poder real, más poder político. Evo Morales obviamente es como su, entre comillas, el símbolo del MAS, ¿no? Pero qué símbolo más deplorable, qué símbolo más repulsivo, en mi opinión personal. Pero el señor Luis Arce Catacora parece que aún no se ha puesto los pantalones para enfrentarse a alguien de su mismo calibre, del mismo corrupto, prepotente y altanero calibre, Evo Morales. Y que por supuesto en las elecciones primarias también contará mucho quién sabe hacer mejor el fraude, porque una de las cartitas del triunfo del socialista es hacer un fraude. Y ¿a quién le serán leales los que organizan el fraude? Bueno, cada uno contratará a su propio gestor del fraude. Creo que ahí veremos otra pequeña guerrilla en el partido del MAS. El temor que existe dentro de Luis Arce Catacora y la razón por la cual no se junta con Evo Morales en esas reuniones es porque ese sería el punto fuerte del señor Morales. Él va a estar con su gente, con su séquito de aduladores. Y probablemente estará ocupado todos los espacios, todas las sillas azules. Ya no le van a lanzar las sillas a Evo Morales y es muy probable que se la lancen a Luis Arce Catacora. Y ahí el motivo por el cual él no quiera reunirse con Evo Morales en estas juntas obligatorias del partido del MAS. Porque todo esto es un tema de imagen. Todo esto es un tema de qué tan bien te haces ver, qué tan bonito te haces ver, aunque de fondo, aunque debajo de la mesa mandes a golpear a un masista, siendo de tu propio partido, ¿no, señor Morales? Bueno, señores, déjenme su opinión, por favor. Yo digo que Arce tiene todas las cartas ganadoras, pero le falta valor. Es un papanatas. No tiene el valor suficiente para enfrentarse a alguien tan corrupto y cobarde como Evo Morales. Gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video más.